De darles de nuevo la bienvenida al Foro España Innova que organizamos con la colaboración de la Fundación Ramón Arences y El Corte Inglés. Hoy tenemos el placer de recibir a don Alfredo Vila, director general en España de Citroën, al que va a presentar don Luis Valero, director general de ANFAC. El moderador del coloquio será don Antonio San José, director de Cara a Cara de CNN+. La tribuna es suya. Bueno, buenos días a todos. Yo la verdad es que quisiera simplemente hablar de una serie de circunstancias que concurren en el sector de la automoción para después dar la palabra a la persona que va a hablar, que es Alfredo Vila, y que va a llevar el peso de la presentación. Este encuentro habla de la palabra innova, que es innovar. Bueno, si hay algún sector que innova, investiga y desarrolla nuevas ideas, es el sector de la automoción. Voy a darles unas cifras, que algunas de ellas son paradójicas, pero que tienen su explicación. Los fabricantes europeos el año pasado, en plena crisis, invirtieron en I+D 26.000 millones de euros. Y fíjense ustedes que una de las características de los fabricantes de automóviles es su baja rentabilidad. ¿Por qué se produce esta baja rentabilidad? Por una cosa que está clara, es la fuerte competencia en el sector. La idea de la defensa de marca prima, y entonces las cuotas de mercado se pelean. Por otro lado, hay unas exigencias regulatorias en materia de seguridad vial que son muy necesarias para la seguridad vial, pero también son impuestas y que se banalizan a la hora de comprar un coche. Se da por hecho que se tienen todas esas cosas y el consumidor no lo paga. Lo mismo pasa con las medidas medioambientales. En materia de emisiones y en materias de emisiones de CO2 pasa exactamente lo mismo. Los vehículos cada vez son más limpios, emiten menos CO2 y consumen menos. Necesitan cantidades inmensas de inversión y eso se refleja en la cifra que acabo de dar. Voy a dar dos cifras que señalan una situación. Acuérdense que había una polémica en plena crisis donde se decía los dos sectores que más ayudas han tenido, no solo en Europa, sino en Estados Unidos, han sido el sector financiero y el sector de la automoción. Simplemente cogiendo los 5 grandes grupos bancarios europeos y los 5 grandes grupos europeos de automoción, los resultados sumados en el 2009 fueron, en el caso de la banca, 34.000 millones de euros de beneficios y en el caso de los automóviles, menos 3.500 millones de euros. Hay algo ahí que no funciona. Funciona por lo que acabo de decir antes, porque es una carrera constante por la competencia y por la mejora. En el terreno comercial es bien conocido que cualquier medida de marketing es mejorada por la siguiente marca y se conocen todos los sistemas más sofisticados de la venta de coches. Por otro lado, por ejemplo, España es, yo creo que el mercado con más competencia de la Unión Europea. 7 marcas prácticamente controlan el mercado, no controlan el mercado, compiten en el mercado con cuotas de mercado de alrededor del 10%. En el mercado europeo y, por tanto, el español, hay más de 50 marcas, 350 modelos de coches y 3.000 versiones. En esto se puede decir que el consumidor pues tiene mucho donde elegir. Por otro lado, ahora veremos, y está muy de moda hablar del coche eléctrico, la competencia de los fabricantes hará que el coche eléctrico sea más posible, porque se inicia una carrera con estrategias diferentes, con productos diferentes que harán que el interés de las autoridades, no solo españolas, sino de la Unión Europea, harán que, con unos plazos que hay que mirar con prudencia, el coche eléctrico será una realidad. Y en este entorno, de alguna forma, pues nos moveremos. Aquí, y volviendo al coche eléctrico, hay una competencia por parte de las eléctricas y grupos de energía, sobre todo por lo que es la parte de ganar clientes en la red de
en la red de suministro eléctrico, y por otro lado están los fabricantes peleando por conseguir un producto que se compre a precios razonables. En este entorno, Alfredo Vela vive desde hace ya mucho tiempo, tiene 47 años, es gallego, conoce su casa desde hace muchos años en toda la escala del terreno comercial y el terreno financiero. Le gusta el footing, la bicicleta, es muy deportista, el fútbol dice que lo practica. También la gastronomía, pero supongo que lo compensará con estas actividades que he dicho deportivas. Y ahora últimamente le han nombrado responsable de la marca para todo el sur de Europa, incluyendo Portugal, Italia, Grecia, Turquía y España. Realmente Citroën es una marca líder en el mercado, lo ha sido y sigue siendo muchas veces líder en el mercado español, tanto en vehículos de turismo como comerciales, y los coches Citroën se producen en las dos plantas de Vigo y de Madrid en Villaverde. La gama de productos Citroën, el 70% de ellas emiten menos de 140 gramos de CO2, que es el gran desafío que tiene la automoción, reducir las emisiones de CO2, y por eso pensamos que es la persona más adecuada para que en este foro se hable del coche, que el coche es por así decirlo, es el simbolismo de la libertad de movilidad individual, y por eso tienen tanto éxito. Mientras las personas quieran moverse libremente e irse de un sitio cuando ellos quieren, el coche siempre tendrá éxito. Y ahora doy la palabra a Alfredo para que nos ilustre sobre nuestro sector, que los que vivimos en él tengo que reconocer que es apasionante. Nada más. Buenos días a todos. Lo primero, quiero agradecer a Nueva Economía Forum y a su presidente, José Luis Rodríguez, la oportunidad que me ha dado para estar presente en este foro, y también dar las gracias a Luis Valero por su presentación. Nunca pienso en el futuro, llega demasiado pronto, lo dijo Einstein. Es cierto, el futuro está a la vuelta de la esquina, y es por eso precisamente que en el sector del automóvil estamos siempre mirando hacia él. Por ejemplo, miramos hacia el año 2014, donde entrará en vigor la nueva normativa Euro 6 y donde, según las estimaciones del Gobierno, circularán por España 250.000 vehículos eléctricos. Pero también somos conscientes que para poder cumplir los plazos y los objetivos del futuro es necesario que pensemos y, sobre todo, que actuemos sobre el presente. Hoy somos el primer sector industrial en términos de inversión privada en I+D en la Unión Europea. Invertimos más de 26.000 millones de euros al año en investigación y desarrollo, destinando una parte muy importante a reducir el impacto ambiental de los vehículos y a las nuevas tecnologías de propulsión. Aun incluso en un momento como el actual, en el que la coyuntura económica no es nada favorable, afrontamos múltiples reglamentos, normativas y exigencias que nos suponen enormes inversiones, luchando contra los desequilibrios entre todos los factores que entran en juego, desde las preferencias de los usuarios hasta el cumplimiento de las estrictas normas medioambientales y los requerimientos de seguridad, o incluso el reciclado del vehículo y de sus componentes al final de su vida útil. Es necesario que las administraciones sean conscientes de las contradicciones a las que nos someten y las consecuencias que se derivan de ellas. Me explico. Reducir las emisiones de CO2 supone realizar vehículos cada vez menos pesados y que, en consecuencia, consuman menos y emitan menos. Algo que en principio puede parecer fácil, pero el resto de los condicionantes nos llevan a todo lo contrario. Por ejemplo, la seguridad, un interés obvio de los conductores y una de las mayores preocupaciones del sector en los últimos años, también reflejada en diversas normativas. Es evidente que el sector ha conseguido importantes avances en este campo. Los vehículos incorporan de serie ahora tecnologías que hace unos 20 años eran impensables, como la ABS, los airbags, el XP y los demás elementos de seguridad. Para realizar vehículos cada vez más seguros, también tenemos que incorporar más elementos, lo que implica un mayor peso, entre 40 y 50 kilos en algunos casos, y, por lo tanto, un mayor consumo y, por tanto, mayores emisiones. Primer punto de contradicción al que tenemos que hacer frente. Por otra parte, como exige la Directiva de Vehículos fuera de uso,
de todo vehículo nuevo que sale al mercado desde el año 2006, se debe poder recuperar el 85% de su peso, mientras que debe ser reciclado el 80% del mismo. En el horizonte del año 2015 tendremos que llevar estas cifras al 95% de reutilización y un 85% de reciclado. Ahora bien, frente a materiales más ligeros, pero cuyo reciclado supone una mayor dificultad, el acero, más fácilmente reciclable, es también el más pesado. Incorporar más acero para facilitar el reciclaje supone, por tanto, más peso, más consumo y más emisiones. Otro punto de contradicción que nos exige estudio e inversión. Al mismo tiempo, reducir el impacto medioambiental de los vehículos de modo que podamos dar respuesta a la normativa Euro 6 supone, por ejemplo, incorporar a los motores de combustión filtros y catalizadores que, una vez más, vienen a incrementar el peso del vehículo, esta vez en unos 10 kilos aproximadamente, con el consiguiente aumento del consumo y, por extensión, de las emisiones de CO2. Pero además de todas estas normativas contradictorias en un sector tan hipercompetitivo como el del automóvil, se nos hace vital, si queremos sobrevivir, responder a las preferencias de los usuarios, en términos de confort, insonorización y espacio, lo que también supone más equipamientos y, por tanto, más peso, más consumo y más emisiones. Es evidente que la lucha del sector por lograr el equilibrio es constante y que, pese a las contradicciones y a las dificultades que entraña, hemos conseguido avanzar en todos estos campos, al tiempo que hemos reducido nuestro impacto medioambiental y hemos mejorado nuestra eficiencia energética. Eso sí, con un coste enorme por parte de una industria que tiene los niveles más bajos de rentabilidad. Hoy, más del 50% de los coches vendidos en Europa emiten menos de 140 gramos de CO2 por kilómetro, mientras que el automóvil supone únicamente el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Se ha logrado fundamentalmente a través de los propulsores térmicos en gasolina y diésel, que son además los que seguirán dominando a medio plazo, ya que son imprescindibles para responder a las necesidades de movilidad y son los que demandan los clientes. Citroën, con 137,9 gramos de CO2 por kilómetro de media, se sitúa entre las primeras marcas en el ranking medioambiental según la consultora inglesa J2 Dynamics. Un tercio de los modelos que comercializamos emiten menos de 120 gramos y el 42% menos de 130. Sin duda, también ha contribuido a ello nuestros motores diésel HDI y el filtro de partículas, que elimina las mismas reduciéndolas prácticamente a cero. Otras tecnologías, como el Stop and Start, que supone una reducción del consumo del 10% y de las emisiones, también han contribuido al excelente balance ambiental de la marca. El Stop and Start mejorado, con una reducción de emisiones del 15% en lugar del 10%, será incorporando a toda la gama a partir de finales de este año. Efectivamente, hasta el momento se han conseguido avances significativos en términos medioambientales con motores de combustión y, en menor medida, por su menor extensión y por las dificultades que entraña su desarrollo, con los híbridos, los biocombustibles, el gas natural y los vehículos eléctricos. Pero hoy es la movilidad 100% eléctrica la que se postula como la tendencia del futuro. En España, la estrategia integral para el impulso del vehículo eléctrico, presentada este mismo mes por el Gobierno, supone un buen punto de partida para la puesta en marcha del vehículo eléctrico en nuestro país. Pero es necesario ir mucho más allá. Si no queremos volver a sufrir legislaciones tan contradictorias como onerosas, es imprescindible el acuerdo entre todos los partidos políticos a nivel nacional y la coordinación entre todos los países de la Unión Europea para la coordinación y la homogeneización tanto de la legislación como de la estrategia. Es cierto que en esta línea está trabajando el Gobierno, pero quiero dejar constancia de que la garantía de un escenario estable a medio plazo es fundamental para incentivar el desarrollo de las enormes inversiones necesarias. Estas, junto con lo complejo del cambio, exigen tener los objetivos muy claros. En Citroën creemos que el sistema de propulsión eléctrico es una opción más, interesante, pero no la única. De hecho, el mercado de vehículos eléctricos, o las estimaciones que se tienen, en el año 2015 supondrá únicamente el 10% del total. ¿Cuántas ventas supondrá para una marca y a cambio de qué inversión?
Somos realistas y conscientes de que a día de hoy existen todavía dificultades y desafíos tecnológicos, normativos y socioeconómicos a los que hacer frente. Me refiero con esto, por ejemplo, a las dificultades asociadas a las baterías, a la necesidad de infraestructuras o a la aceptación por parte de los clientes que a corto y medio plazo seguirán utilizando combustibles convencionales. De hecho, aunque el plan presentado por el Gobierno incluye ayudas de hasta 6.000 euros que se destinarán en un 85% a flotas y un 15% a particulares, estos últimos van a tardar más en adquirir este tipo de vehículos. Algo lógico, entre otras cosas, por sus elevados precios, que incluso con las ayudas no son competitivos frente a un vehículo de combustión interna. Los vehículos eléctricos pueden ayudar a mejorar la calidad del aire de las ciudades, pero aún está lejos el momento en que puedan abarcar más perímetro. El Gobierno ha dado un paso, yo diría un paso trascendental hacia el futuro, pero no debe perderse de vista que es eso, un primer paso. Pese a todas las dificultades y a que creemos que a corto y medio plazo seguirán dominando los motores de combustión, en Citroën estamos preparados para el vehículo eléctrico. De hecho, la marca ha sido una de las pioneras en el estudio y desarrollo de este tipo de vehículos. Entre 1995 y 2005 pertenecían a nuestro grupo el 70% de los vehículos que circulaban en Europa. En este periodo se desarrolló, por ejemplo, el prototipo Citroën Tulip y en el año 2002 circulaban ya en la ciudad de La Rochelle, en Francia, Citroën Saxo eléctricos. Pero en 2005 tuvimos que frenar nuestra producción de vehículos eléctricos por dos razones fundamentales. La legislación europea, que prohíbe las baterías con cadmio, y la ausencia de demanda. Precisamente dos de los grandes problemas a los que me refería anteriormente. Pero seguimos investigando y Citroën cuenta hoy en Francia con el Berlingo First eléctrico, que es el vehículo que desde el año pasado utiliza correos en ese país. A finales de este mismo año pondremos en el mercado el Citroën C0, vehículo 100% eléctrico con una autonomía de 130 kilómetros y que se pudo ver ya en febrero en San Sebastián en la reunión informal de ministros de competitividad. Además, tenemos proyectado lanzar en el año 2011 el Citroën DS5, un modelo, una berlina de tipo medio, full hybrid, con un motor térmico HDI con filtro de partículas y motor eléctrico. La apuesta medioambiental es innegable, pero no se debe olvidar que nuestro sector afronta el reto de desarrollar la tecnología necesaria para hacer de los vehículos eléctricos una realidad cotidiana en nuestras carreteras, en un momento en el que además tenemos que seguir invirtiendo en la investigación para responder a normativas medioambientales muy exigentes como la Euro 6 o el Reglamento de Emisiones de CO2. Su incumplimiento implica el pago a partir del año 2019 de una penalización de 95 euros por gramo de CO2 excedido. Si esta cantidad se multiplica por el número de vehículos matriculados por la marca en Europa, el montante puede resultar inabordable. Una situación insostenible que en el sector que se produce en un momento complicado tanto por la coyuntura económica como por la rentabilidad. Un momento en el que el sector del automóvil trata de recuperarse de los efectos de la crisis. Una crisis que le ha llevado a situarse en España, en términos de producción, a unos niveles que no eran tan bajos desde el año 1994 y en cifras que tampoco se veían desde los años 90 desde un punto de vista comercial. Solo la puesta en marcha del Plan 2000 ha logrado reflotar las ventas y ha animado a los clientes a acercarse a los concesionarios. Pero no debemos engañarnos. Esta recuperación del mercado en los tres primeros meses del año se puede quedar en un mero espejismo si finalmente el Plan 2000 no se renueva. Si a esto le añadimos la subida de 2 puntos del IVA el 1 de julio, hay que prepararse para un segundo semestre con una fuerte caída de ventas de alrededor de 150.000 vehículos menos en el mercado de turismos. La prórroga del Plan 2000 se hace necesaria no solo para el sector, sino también para la economía en general. Está claro que las ayudas no pueden durar eternamente, pero la situación económica en nuestro país todavía no está como para que se retiren. Hasta el momento, el sector ha defendido las bondades del Plan 2000, que sin duda influye de forma positiva en la producción,
en el mercado, en los ingresos fiscales y en el empleo. Y aunque no puedo sino abundar en la petición de renovación del Plan 2000, nos hemos encontrado con un imprevisto o sorpresa, que ha sido la tributación a través del IRPF de los 1.000 euros que corren a cargo del Gobierno y de las comunidades autónomas. No solo es la primera vez que ocurre algo parecido, sino que es el único país en el que se ha dado esa situación. Esperemos que este problema se solucione. De lo contrario, empañará los efectos positivos del plan y generará desconfianza hacia futuras ayudas. Decía Einstein que el futuro llega demasiado pronto, y es cierto. Debemos actuar deprisa, pero no solo los fabricantes, sino también la Administración y, cómo no, también los usuarios. Lograr un entorno más limpio desde un punto de vista medioambiental, con un modelo económicamente viable, es una tarea de todos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Vamos a dar paso al coloquio con las preguntas que nos llegan hasta la mesa del moderador. Tiene usted las tarjetas sobre la mesa, ya tenemos algunas. Ha hecho, señor Vila, una predicción, no muy optimista, por cierto, más bien todo lo contrario, acerca de lo que puede ocurrir en la venta de coches a partir del segundo semestre de este año 2010. Bueno, la subida del IVA parece que es algo que no va a tener marcha atrás en el sector y en otras aplicaciones en el campo económico. ¿Qué es lo que habría que hacer a su juicio? ¿Qué es lo que le demandan ustedes a la Administración en este momento? El replanteamiento del Plan 2000 y qué pasa con el IVA y qué más iniciativas podrían fomentar la venta de automóviles, que sería bueno para el sector, pero desde luego bueno para la economía española. Bueno, primero me gustaría decir que las previsiones que manejamos y que no somos únicamente la marca Citroën, sino que bueno, a través de ANFAC compartimos también un poco las previsiones. Lo único que estamos señalando es la misma tendencia de mercado que teníamos en el año 2009, antes de la entrada en vigor del Plan 2000, y que nos llevaba a una tendencia en 12 meses móviles de un mercado entre 800 y 850.000 turismos. Si ahora mismo estamos moviéndonos en la mayoría de las marcas con unas previsiones de final de año en torno al 1.000.000, pues si la tendencia a 12 meses móviles vuelve a ser de 850, ahí está el gap de los 150.000. O sea, que no es una previsión tendenciosa para obtener las ayudas a cualquier precio. Y no solo no es tendenciosa, sino que además yo creo que han salido múltiples artículos al respecto y el Gobierno es perfectamente consciente de ello. Es una de las medidas en estos últimos tiempos que ha sido más beneficiosa para la economía en general. Es decir, de los 100 millones hubo 3 dotaciones de fondos, 100 millones, luego 40 y ahora otros 100 en el primer semestre de este año. La recuperación de los ingresos fiscales a través del IVA, del impuesto de matriculación, del impuesto de vehículos de tracción mecánica y los impuestos sobre carburantes, por no entrar en otros más detalles de tasas y demás ligadas al automóvil, demuestran que el coste para el Gobierno ha sido de únicamente un 10% de esos fondos. Si a eso añadimos el incremento de cotizaciones a la Seguridad Social por el mantenimiento del empleo y el ahorro, a su vez, de prestaciones por desempleo, yo creo, o me atrevería a decir, que el impacto es casi nulo en las arcas del Estado en un momento en que entendemos que todos debemos de colaborar a pelear, a reducir o por lo menos no generar déficit público. Entonces, nuestra petición al Gobierno, pero no es ahora ligada únicamente al anuncio de la subida del IVA, que además entiendo que es generalizada y que, bueno, igual hay algunos bienes sobre los que sí se pueda platicar reducción. Nosotros ya con el IVA que tenemos más el impuesto de matriculación hemos de decir que somos uno de los países con unas tasas más elevadas fiscales en Europa, ¿no? Pero sería suficiente con una prórroga del Plan 2000
para, por lo menos, mantener una cierta inercia, porque, bueno, todos acabamos de ver en la prensa que los indicadores económicos del país no nos llevan a una situación demasiado optimista. Pero, repito, no es alarmismo, es únicamente transmitir que desde un punto de vista objetivo esa es la visión que creemos que se puede producir. Sí. La demanda que ustedes hacen de prórroga del Plan 2000E, ¿hasta cuándo llegaría? En principio, ¿qué previsión tienen ustedes? Decía antes que no pueden ser eternas. Y luego, ¿tienen ustedes alguna información acerca de la posibilidad, por pequeña que sea, de que ese plan pueda renovarse? Bueno, nosotros estamos en contacto, pues básicamente a través de las organizaciones, ANFAC, Faconauto, las organizaciones del sector, con el Ministerio de Industria. He de decir, además, que el equipo del ministro Sebastián y él mismo ha demostrado una sensibilidad hacia el sector del automóvil que quizás no habíamos percibido en equipos del Ministerio de Economía precedentemente, con lo cual la interlocución es buena. Ellos saben cuáles son nuestras peticiones. Ayer vimos que había una votación en el Congreso, pero bueno, la pelota está en el tejado de ellos. Parece que no hay, bueno, pues entiendo que no es fácil cuadrar las necesidades o los objetivos de los ministerios de Economía e Industria, pero yo creo que deberían hacer un esfuerzo porque además se ha demostrado que económicamente es rentable. ¿Hasta cuándo sería razonable mantener ese plan? Pues en principio, teniendo en cuenta cómo han ido actuando, una segunda dotación del mismo importe nos llevaría a cubrir prácticamente el segundo semestre y tampoco somos partidarios de comprometer al Gobierno con mayores plazos que luego pudieran sentirse obligados a mantener en situaciones igual no deseables, pero por lo menos en una primera medida y esperar que en paralelo se vayan tomando las medidas en el resto de la economía y que vaya mejorando el entorno en Europa para que quizás se puedan ir retirando de manera paulatina, ¿no? Ha hablado, señor Vila, de las dificultades que tiene la implantación del coche eléctrico por su coste, sobre todo para los particulares. Bueno, ¿esto tiene futuro, en realidad, en un plazo de tiempo, digamos, razonable, o es un wishful thinking? Bueno, en principio, el tema del coche eléctrico en España lo hemos cogido un poco la bandera del coche eléctrico en el seno de Europa y no me parece malo desde un punto de vista que va a ser una de las alternativas de propulsión en el futuro, que creo que necesitamos a través de todas las medidas correctoras, tanto trabajando sobre motores de combustión como vehículos eléctricos, en reducir las emisiones. De eso yo creo que nadie tiene la más mínima duda y hay un compromiso claro del sector del automóvil. Luego, yo creo que hay que tener los pies en la tierra, sobre todo en un momento en que la economía española no está para grandes alaracas. Las previsiones de hace un año y pico del Gobierno, del Ministerio, era tener, o los anuncios eran tener 1 millón de vehículos eléctricos en el año 2014. Ahora ya vamos por 250.000 y pues, a lo mejor yo tendría la tentación de quitar un cero. Pero eso dependerá también de la velocidad a la que se realicen todos los estudios sobre la viabilidad de las baterías y sobre todo las infraestructuras. Es decir, los españoles no vivimos solo en el centro de Madrid o en el centro de Barcelona. Hay que dar soluciones de movilidad a todo el mundo y verdaderamente los costes globales para todos los intervenientes en la cadena de valor impiden trabajar con unos precios competitivos. Algunas empresas, por el tema de responsabilidad social corporativa o porque dentro de su imagen, el marketing, le favorezca tener vehículos eléctricos, pues pueden acelerar ese proceso. Para los particulares lo veo un poquito más lento. ¿Hay cálculos de la vida media de un coche eléctrico?
Bueno, la vida media es cierto que hay trabajos fundamentalmente en lo que es carrocería y demás, es la misma vida media que puede tener un motor de combustión, es el trabajo de fondo de las baterías sobre lo que hay que trabajar y bueno, que sean capaces de ser sometidas a procesos de carga rápida para que puedan funcionar. Pero bueno, va más por el ahorro del consumo en el mantenimiento del coche que por la... Pero vamos, no hay un renting viable a menos de entre 6 y 10 años. Ahora, por lo que ha dicho, y nos ha ilustrado al respecto, conjugar la reducción de emisiones de CO con altos estándares de seguridad es complicado. Sí, porque precisamente es eso. Tenemos normativas que son emitidas por diferentes organismos, bien locales, bien europeos, bien comunitarios, comunidades autónomas, gobierno central de cada país, que en muchos casos son contradictorios, ¿no? Entonces no hay que olvidar, hablábamos antes de comenzar con José Luis Rodríguez sobre vehículos eléctricos, bueno, pues está también el tema del espacio, ¿no? La batería te come una buena parte del maletero. Hay gente que necesita maletero, no necesita cero emisiones. Bueno, conjugar todo eso no es evidente y habrá, repito, que para mí es una solución a la que creo que estamos perfectamente como marca preparados para responder, pero yo creo que hay una parte importante de marketing detrás que yo creo que habría que calmar, ¿no? ¿En qué avances de seguridad, digamos, más o menos inmediatos está trabajando el sector y concretamente Citroën? ¿Qué tipo de nuevas medidas se van a adoptar en los vehículos del futuro? Bueno, en principio seguimos manteniendo, bueno, primero ya incorporar cada vez más a la mayoría de la gama todos los sistemas de seguridad actuales, el ABS, el ESP, el cambio de carril involuntario, todo lo que es la seguridad para los peatones en caso de colisión. Entonces, bueno, todo eso lo que estamos intentando hacer es popularizándolo y que la mayoría de los vehículos, independientemente del segmento al que pertenezcan, pues lleven ya incorporadas esos sistemas. Pero es más, en algunos países ya empieza a ser obligatorio, con lo cual ya no es que tú tengas previsto hacerlo, es que como no lo hagas no estás en el mercado. Con lo cual, bueno, es una vorágine, ¿no? Por hacernos una idea, ¿cuántos puestos de trabajo directos e indirectos dependen de la producción de Citroën en España? De Citroën, pues la fábrica de Vigo estamos en unos 8.000 y unos 30.000 mínimos y 300 y pico mil para el sector, ¿no? Y eso sin contar, sin ir más allá, en talleres independientes y recambistas y desguaces. Es decir, el mundo del automóvil representa entre el 6 y el 10% del PIB en España. José Antonio Martínez Soler, de 20 Minutos, le pregunta cuál es su reacción a la retirada de la publicidad de Radio Televisión Española. Y le dice, ¿está cambiando Citroën su imagen de marca? Bueno, nosotros estamos cambiando nuestra imagen de marca, pero no tiene nada que ver con la decisión de Televisión Española de dejar de emitir publicidad. Bueno, lo que hay es una concentración de la publicidad en el resto de medios y bueno, pues lógicamente tendremos que analizar cuál es el posicionamiento en cada uno de los soportes para evitar que lógicamente los medios tengan la tentación lícita de que haya una inflación de precios al haber menos competidores, pero entiendo que el sector no está para muchas alegrías y hay que mantener la cabeza fría. Javier Moltó, de kilómetro77.com, dice, ¿qué nivel de riesgo es razonable que asuman las empresas en vehículos eléctricos?
¿Puede suponer la quiebra de alguna empresa si se equivocan las previsiones? Pues depende a qué apueste. Es decir, si un poco lo decía en la intervención, ¿no? Hay una serie de inversiones que a día de hoy sabemos que son obligatorias, porque si no, el que no las haga está fuera del mercado. Pero eso es cierto. El vehículo eléctrico es un futurible, que ya hay tecnología para que sea una realidad. Popularizarlo ya conlleva, como hemos dicho, otros condicionantes de infraestructuras, pero no creo que, independientemente de que el marketing de muchas o algunas empresas del automóvil esté casi centrado en el tema del vehículo eléctrico, yo creo que si son un poco inteligentes lo dirán con la boquita pequeña y no meterán todos los huevos en la misma cesta, porque efectivamente es un riesgo. Luis Enrique Ramos, de la Televisión de Galicia, dice: ¿qué previsiones maneja Citroën para la planta de Vigo? ¿Cómo le afectan las nuevas tecnologías y modelos de la marca? ¿Hay ya una solución estable a la falta de componentes de los últimos días? Bueno, afortunadamente, lo digo como cliente de la fábrica de Vigo, hemos tenido efectivamente dos problemas, uno ligado a un proveedor de Faurecia en Ponferrada, pero que está resuelto, y otro, pues gracias al volcán de nombre impronunciable, que bueno, ha tenido paralizado un envío en Alemania, pero ya en las 2 próximas semanas podremos recuperar la producción y el ritmo de los vehículos afectados. Y bueno, en cuanto a la fábrica de Vigo, solo me queda decir, con gran orgullo, mis compañeros franceses, bueno, sabemos que son un poco chauvinistas, pero bueno, es la más productiva del grupo en el mundo a día de hoy. Con lo cual no le va a afectar. O sea, solo, y bueno, y hace poco ha tenido todos los elogios y todos los parabienes de nuestro presidente, el señor Barén. Por tanto, no hay riesgos en el horizonte. No más que los inherentes a la falta de demanda en los posibles mercados. Hay que tener en cuenta que el 80% de la producción de la fábrica se exporta, fundamentalmente a países como Francia, Italia, Alemania. Alemania acaba de cortar hace unos meses, a final de año, las ayudas el equivalente al Plan 2000E, solo que además era con importes más fuertes, y bueno, estamos frente a una caída del mercado importante, con lo cual las fábricas van un poco al rebufo de las demandas de los países. José Luis Astre dice: el coche eléctrico significa la necesidad de aumentar la potencia eléctrica instalada. ¿Están, a su juicio, las empresas eléctricas invirtiendo para tener disponible esa potencia o puede ser un cuello de botella? Bueno, yo creo que están en un impasse. Ahora mismo toda la negociación acerca del suministro de energía en España es un debate de actualidad. Hemos vivido hace poco la versión actualizada del Lazarillo de Tormes, ¿no? con la producción de energía solar durante la noche, con gasóleo agrícola subvencionado para que funcionara Entonces, eso ha dado lugar, lógicamente, a unas alarmas para modificar las primas que se pagan a las energías renovables. Yo creo que hay una buena predisposición. Además, entiendo que en todo esto las compañías eléctricas serían la parte más ganadora del asunto. Y yo creo que en el momento en que el marco sea un poco más claro, las inversiones estarán ahí para eliminar ese posible cuello de botella. Sí, a día de hoy no es viable, efectivamente. Me pide la palabra Luis Barrero. Yo lo he dicho muy de pasada al principio en mi pequeña exposición. Yo creo que es una excelente oportunidad para que la competencia también pase al sector eléctrico. Aquí está pasando es que las eléctricas tienen la baja tensión más o menos controlada,
otros actores entran y esto está muy bien. Nosotros, como ven, la competencia la hemos vivido desde hace ya muchos años y es una buena oportunidad, ¿no? Aquí es el tema de la baja tensión y una pelea por eso. Eso está muy bien. Muy bien, vamos con más preguntas. Pablo Ballesteros, de Ecoauto, dice, ¿está de acuerdo con que el automóvil se tiene que adaptar al ciudadano y no al revés? Totalmente. Y ese es uno de los, muchas veces, de las contradicciones a las que yo hacía referencia. Es decir, no debemos de perder de vista que el que manda es el cliente en este sector y en todos. Con lo cual, el cliente pide una serie de prestaciones que incorporan una serie de sistemas dentro del coche que muchas veces son contradictorios con las normativas que tenemos para la fabricación de los mismos, ¿no? Pero, evidentemente, la gran lucha y el gran coste es mantener ese equilibrio de todo lo que tenemos que cumplir obligatoriamente para dar satisfacción a la demanda de los clientes, lógicamente. Jorge Losada, de Castilla y León Televisión, dice, ¿asumirá Citroën la subida del IVA en el precio final del vehículo o se la va a cargar a los clientes? Nosotros no cargamos nada, es decir, pues igual que las cañas o los ladrillos, bueno, eso es un tema del Gobierno, y luego las decisiones comerciales y de marketing de cada marca. Bueno, hay gente que dice que ya está regalando ahora, que está el 16. Bueno, uno tiene la tentación de coger y cuando vienen a preguntar a Citroën y han ido a otra marca que regala el IVA, de decirle, mire, pues sobre ese precio que le han dado ahora le pide un 16% más. Entonces, es una manera de quebrar una empresa, ¿no? No, bueno, estos son estrategias de marketing, yo creo que hay que adaptarse a cada circunstancia del mercado, pero lo que no hay que olvidar que cuando alguien decide subir el IVA es para recaudar más. Es decir, otra cosa, y ya está avisado, pero no es un tema únicamente del automóvil. Los economistas normalmente somos bastante malos para el futuro, buenísimos, hablando del pasado. Pero bueno, si aprendes un poquito de los errores, hay una muestra muy grande de que ante situaciones similares lo que tienes que intentar es incentivar el consumo y recuperar la confianza de los consumidores para que al final el montante de euros recogidos sean mayores vía ingresos fiscales. Lo más que puede pasar, por mucho que se hagan campañas diciendo que, oiga, el 2% se lo regalo, es que el consumo se va a retraer. Eso seguro. Alfonso Jiménez, de People Motors, dice, ¿es competitivo nuestro capital humano en relación a otros mercados en términos de capacidades, es decir, de formación y de marco jurídico regulador? ¿Podremos mantener la producción en España muchos años? Yo creo que sí. A la primera respuesta, he tenido la oportunidad de trabajar en toda Europa y con todo el respeto hacia mis compañeros de otros países, yo creo que tenemos muy buen capital humano, a la gerencia, técnicamente, comercialmente, en todas las áreas. Yo creo que no deberíamos de tener ningún complejo al respecto. Otra cosa es las normativas, la utilización, cómo canalizamos ese conocimiento. De eso ya se podía hablar, ¿no?, en otro momento. No hay que olvidar que no hay ningún fabricante español desde hace años, ninguno. Y tenemos, Luis, me corriges, pero creo que 14, 16 fábricas, 18 en España, de fabricantes. Antes hablaba de la mía, que es la que conozco más, y junto con la de Villaverde, y yo le puedo asegurar que ningún equipo o dirigente de una multinacional que tiene una fábrica en España y otra en el país de donde es esa marca, sea Francia, Alemania, Italia, si tiene que reducir plantilla, lo va a hacer en España, salvo que haya un diferencial de productividad que justifique no hacerlo. Y si esa es la realidad, es un poco la prueba del 9 de que tenemos fábricas competitivas.
Julio Vidal, del Club Internacional de Prensa, dice: ¿qué previsiones de empleo tienen para 2010 y 2011? ¿Incrementarán o disminuirán su plantilla? En principio, lo que imaginamos es una estabilidad, es decir, hay un punto en el que si quieres dar servicio y quieres realizar lo que esperan los clientes, hay que mantener un mínimo de plantilla. Entonces, salvo que en 2010 ya puedo asegurar que el presupuesto está previsto, independientemente que caiga en el segundo semestre, no nos precipitaremos a tomar medidas de este tipo, y en 2011 confiamos en que haya una estabilidad de empleo. ¿Cómo afecta a la industria y a la competencia la entrada de los fabricantes de bajo coste, chinos o indios, y aquellos que están entrando comprando marcas de prestigio europeas? Bueno, yo creo que es prematuro para decirlo, puesto que verdaderamente el impacto es mínimo, ¿no? Es cierto que, bueno, además España ya es un mercado muy maduro, tanto con el número de marcas presentes como la capilaridad que tienen todas las marcas en el territorio nacional, pues únicamente nos quedarían por venir los productores chinos, ¿no? El resto todos están ya aquí y además con una cierta antigüedad. Entonces, hay una cosa que está clara: nadie se instala en un país si no es para coger una cuota de mercado, por mínima que sea. Con lo cual, una vez más, y ya llevamos así tantos años que se me ha olvidado, a repartir la tarta entre más, ¿no? Cual bajada de márgenes y a reinventarse cada vez para mantener la rentabilidad. José Luis Panero, de Hispanidad.com, dice: ¿por qué no hay previstas ayudas al coche de gas? Las hubo en su momento, pero luego desapareció. No sé, yo creo que tiene mal marketing y, bueno, fue utilizado en su momento por taxistas y, bueno, creo que fue por un tema de seguridad que se retiró, pero efectivamente sería una alternativa más. Le recuerdo también que el 30 de junio vencen las ayudas a la venta de coches, cosa que usted sabe muy bien, sí. Y le pregunta: ¿cuánta reducción de plantilla tendrá en España si no se renuevan esas ayudas? Bueno, hay que ver una vez más. Vamos a ver, la reducción de plantilla, si se refiere a la marca, ya he contestado antes, no vamos a hacer nada a corto plazo, vamos a permanecer estables. Y donde sí se puede notar, y puede ser una segunda vuelta de tuerca en un sector que está sufriendo mucho, pues son pymes, que son los concesionarios, que, bueno, una caída de la demanda, pues, bueno, se estaban hablando de cifras de entre 10, 15.000 personas en todo el sector de concesionarios. Bueno, vamos a ver qué ocurre, pero evidentemente, si baja la demanda, va a haber pérdida de empleo en algún momento. También desde Hispanidad.com le dicen si son suficientes los incentivos para el coche eléctrico. Bueno, suficientes. Yo creo que efectivamente a lo mejor no estamos en una situación para decir, oiga, apueste más por el coche eléctrico y meta más dinero. Sabemos que la situación no es buena y es que incluso con las ayudas a día de hoy para un particular le resulta mucho más caro que un motor de combustión que emita menos de 100 gramos, que está muy bien desde un punto de vista ecológico, ¿no? Entonces, no es que no sean suficientes, es que yo creo que hay que ir repartiendo el dinero entre las diferentes fuentes de propulsión. José Pérez, de ThyssenKrupp, le dice: hoy el precio de la gasolina tiene una parte importante de impuestos. ¿Sabe usted si está contemplado que el precio de la energía para el coche eléctrico tenga también esa parte de impuestos, o por el contrario, el Estado permitirá administrar energía al coste de la misma más el margen del suministrador? ¿Hay estudios de viabilidad del coche eléctrico que contemplen este tema? Bueno, yo no estoy en la mente de los que van a decidir cómo van a gravar con impuestos el tema de la energía eléctrica, pero vamos, sería de una ingenuidad pasmosa, sabiendo lo que se ingresa por impuestos de carburante, pensar que el Gobierno no vaya a aprovechar la oportunidad, por lo menos
para mantener los mismos ingresos fiscales que con la gasolina. Yo ahí no confiaría demasiado en eso. Bueno, vamos con la última pregunta de los asistentes al desayuno. Javier Costas, de Motor Pasión, dice: ¿dan credibilidad a las previsiones de Peak Oil para esta década? ¿Cree que alterará significativamente el mercado? Y hace un asterisco y dice: oferta indefinidamente, demanda. Bueno, nos explica el Peak Oil. Esto es lo que nos plantea. Pero entre la oferta y la demanda indefinidamente, que... Pues si está Javier Costas entre el público y quiere intervenir, nos lo puede explicar mejor. Pásale el micrófono, por favor, gracias. Buenos días. El peak oil significa que la producción de petróleo a nivel mundial ha alcanzado un techo, no se vuelve a recuperar y a partir de ahí disminuye indefinidamente, mientras que la demanda, como usted bien sabe, continúa creciendo. Entonces, si nos remitimos a conceptos de primero de economía, ahí tenemos una situación complicada. Sí. Entonces, le pregunto su opinión al respecto. Bueno, Gracias. yo de explotaciones petrolíferas no sé mucho, pero he tenido recientemente la oportunidad de hablar con gente del sector, con Total, Cepsa, y dicen los técnicos, los que saben, que con las tecnologías actuales pueden volverse a pozos cerrados hace 30 años y recuperar unos niveles de petróleo bastante superiores a los que en su momento se obtenían en cada uno de esos yacimientos. Con lo cual, yo la afirmación de que el petróleo se está acabando la pondría muy entre paréntesis. Esa es la primera apreciación. Y repito, no soy un experto, pero bueno, el propio Barack Obama va a empezar a hacer agujeros en Alaska, ¿no? Parece. Entonces, bueno, ya la premisa no es totalmente cierta. Si eso nos lleva a pensar que deberíamos de ir pensando que el petróleo no va a ser, lógicamente, indefinido y que tendríamos que ir buscando alternativas de propulsión, pues bueno, ya se está trabajando también. No hemos hablado mucho de ello porque al final esto es un poco de modas, ¿no? Hubo un momento que con los biocombustibles el tercer mundo iba a pasar hambre porque íbamos a coger todas las cosechas. Bueno, yo creo que se ha banalizado bastante todo el tema de la energía y ha cambiado en función de los intereses de unos y otros el discurso. Pero yo creo que si en paralelo, y creo que hay petróleo para muchos años todavía, incluso si la demanda, sobre todo el mercado chino y ruso, crece mucho, creo que no va a haber un problema en los próximos 30 o 40 años de suministro de petróleo para un consumo superior. Eso no es óbice para que, como he dicho, sigamos trabajando en la eficiencia energética del automóvil y en buscar energías alternativas, que yo creo que es interesante para todos en el planeta, ¿no? Bueno, para terminar me gustaría una reflexión, señor Vila. La publicidad es fundamental para vender un producto como los coches en un mercado de competencia. Nos hablaba antes Luis Valero de la cantidad de modelos que hay en este momento, hay centenares de modelos, y quería preguntarle por la dificultad que tienen ustedes los fabricantes de singularizar su marca en la publicidad. Hay muchísimos anuncios de coches, a veces parecen de bonos del tesoro en algunas ocasiones, no saben muy bien qué es, o de energías renovables, sí. Pero luego, cuando ya se significa que son coches, era un coche. el saber qué coche era, ¿no? Sí. ¿Cómo pueden potenciar los atributos de marca a través de la publicidad? Bueno, hacemos estudios, es un tema muy importante para nosotros, invertimos mucho tiempo y esfuerzo en interno para trabajar, en ver cómo queremos posicionar la marca, cómo queremos posicionar cada modelo y cuál es la creatividad e incluso el soporte que más se adapta para esos objetivos. Y todo ello en un contexto de restricción presupuestaria. Además. Entonces, la verdad es que es fascinante. O sea, ayer estábamos desechando publicidad, hoy tengo otra reunión por la tarde con los creativos. Bueno, hay veces que aciertas, hay veces que no. Bueno, no hay una receta, pero sí que es cierto que a las empresas que producimos, pero que luego comercializamos, es
es uno de los motores y algo que nos lleva muchísimo tiempo, ¿no? Sí, especialmente singularizar tu marca con respecto a la competencia. No, y sobre todo no solo singularizarla, sino que como en nuestro caso, que bueno, hemos tenido una evolución de producto cualitativamente hablando tremenda a partir del lanzamiento del C4 y que prosigue y proseguirá, pues estamos en una dinámica de dar valor a la marca y que los posibles compradores conozcan los coches y sepan valorar los elementos adicionales que tienen. Pero es un trecho lento, largo y difícil, porque una vez que te colocan un San Benito es complicado hacerlo. ¿Cuáles van a ser los próximos lanzamientos de Citroën en España? Bueno, acabamos de lanzar el nuevo C3 y el primer vehículo de la gama distintiva de S3. Estamos ahora mismo con la publicidad en los medios. Lanzaremos a final de año el nuevo C4 y algunas unidades del C0, el vehículo eléctrico, estará disponible. Luego ya para el año que viene hay más novedades, pero igual hay gente de la competencia, no se las digo. Bueno, por si acaso. Por si acaso. Nunca se sabe. Bueno, pues, son como búhos. Quiero agradecerles a todos ustedes la presencia. Voy a darle la palabra a Raimundo Pérez Hernández, pero antes a Luis Valero. Yo quería dos matices de todo lo que ha hecho Alfredo. En el tema de las ayudas, un argumento que dice economía, que es donde está el problema, es que ya se han quitado en Europa. Hasta el 30 de junio siguen en Francia. Pero también hay que recordar que empezaron más tarde. Nosotros tardamos 6 a 9 meses más tarde que los demás, por eso estamos hablando de prolongarlo en lo que queda. Y después una consideración general para los temas ecológicos. El consumidor español, por lo menos yo creo el europeo, cuando se habla de ecología pide una subvención y una ayuda. No está dispuesto a pagar por ser más verde. Y eso pasa con todo. Se puede hablar de renovables, se puede hablar de coche eléctrico. Un coche eléctrico hoy, su batería, un coche medio tipo C5, vale 15.000 euros producirlo. Bajará el precio de la batería, se conseguirán mejores baterías, eso llevará tiempo y se acabará teniendo un coche eléctrico. Pero la gente no paga lo que hay en el mercado. Y mientras no cambiemos el chip, todos, consumidor eléctrico, comprador de un coche eléctrico, todos, pues el tema no funcionará. Muy bien, pues ahora sí, le cedo la palabra a don Raimundo Pérez Hernández para que cierre este acto en nombre de los patrocinadores del Grupo El Corte Inglés. Gracias, Antonio. No, simplemente expresar mi agradecimiento a Luis Valero, director general de ANFAC, que defiende con rigor y con contundencia los intereses del sector, como debe ser, y por supuesto a Alfredo Vila, que hoy nos ha acercado un poco más al futuro con toda la información que nos ha dado, y por supuesto a Antonio San José y a José Luis Rodríguez. Una vez más me cabe reiterar la satisfacción del Grupo El Corte Inglés y de la Fundación Ramón Areces por haber renovado el convenio de colaboración, atendiendo a la demanda e interés que hemos querido percibir y queremos contribuir copatrocinando otra vez más o patrocinando otra vez más este ciclo para intentar satisfacer en la medida de nuestras posibilidades ese interés. Muchas gracias.